De dw.com leo, pongo en contexto para la conversación con Lucas Dauria, profesor asistente de Relaciones Internacionales en la Universidad de La Salle en Colombia. El 14 de junio de 2023 saltaba la noticia del naufragio de una embarcación en el mar Jónico en Grecia en el que había un par de decenas de muertos. A medida que pasaron las horas, la cifra de fallecidos siguió aumentando y 2 días más tarde se hablaba ya de 81 víctimas mortales. Y lo que era todavía más escalofriante, había cientos de desaparecidos en las aguas del Mediterráneo. Como se desconoce exactamente cuántas personas iban en el barco, se habla de 500.000 de seres humanos que seguramente se ahogaron. Ahora, 4 días más tarde, es decir, el 18 de junio, la noticia de los migrantes en el Mediterráneo pasó a segundo plano porque 5 millonarios a bordo de un sumergible llamado Titán habían desaparecido camino a las profundidades del océano donde esperaban ver los restos del Titanic. Y así los medios concentraron su mirada en los acaudalados que pagaron $250.000 para ver ese barco hundido y se olvidaron de los 500 migrantes desaparecidos. Fue parte de la reacción, que de hecho esto lo estoy agregando yo, pues se percibió además en las redes sociales de cuando se hizo la publicación de esto, que también es una noticia que impresiona, pero sin duda no se compara con lo primero comentado. Y ahí me detengo para preguntar justamente a nuestro invitado sobre la situación de esos migrantes y ponernos en contexto, ubicarnos en relación a este hecho espeluznante. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tenerme en el programa. A usted gracias por estar con nosotros, porque además hay que decir que es investigador de los estudios críticos de seguridad, las políticas migratorias y del asilo, las teorías contemporáneas de las relaciones internacionales. Primero poner en contexto sobre este grupo significativo de personas buscando calidad de vida, pues en parte de Europa, y qué fue lo que pasó, de dónde partieron, qué es lo que ocurrió, el destino, en qué momento ocurrió el incidente, para incluso hablar de decenas de fallecidos, cómo fue la atención, cuán rápido se respondió o no, porque yo recuerdo el llamado que también se hacía con urgencia de personas que estaban con conocimiento o en conocimiento de esa situación y pedían con urgencia respuesta de las autoridades. Bueno, pues el caso es bastante cruel, en gran parte porque existe también evidencia bastante pesada de que las autoridades griegas, de hecho, no querían atender el llamado de los migrantes que estaban necesitando la atención cerca del pueblo de Pilos, que es un pueblo costero de Grecia. Y pues, bueno, aparte del hecho de que las autoridades griegas intentaron ocultar de todos los modos posibles, como lo han hecho también en años anteriores, el hecho de que los tripulantes del barco que se volteó estaban solicitando ayuda y otra serie de cosas, también es que el número de los naufragados es bastante grande. En un principio se hablaba de más o menos 500 personas, de las cuales también se cree que 100 más o menos deberían haber sido niños, es decir, menores de edad. Pero recientemente, de acuerdo con los datos de The International Rescue Committee, también se ha llegado a estimar que el número de personas que estaban a bordo del barco era más o menos unas 750 personas, de modo que es más grande que la cifra inicial que los medios estaban calculando. Y pues esto indica que es probablemente uno de los naufragios más grandes y más mortales al menos de los últimos 2 años en el Mediterráneo. Es uno de los peores que ha ocurrido. El Ay, barco Dios. aparentemente llevaba solicitantes de asilo o refugiados que venían de Pakistán, de Egipto, de Siria, de Afganistán, incluso de Palestina, se cree. Pero digamos que la situación fue que estas personas lograron ponerse en contacto con la Guardia Costera griega y con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Europa y también con una ONG muy importante en los últimos años que se llama Alarm Phone y lograron poner una alerta para que pudieran ser rescatados en el mar, pero aparentemente las autoridades griegas no reaccionaron a tiempo, se demoraron varias horas en poder atender el llamado del barco y al final, de acuerdo con los testimonios que lograron ser recolectados por algunos medios de comunicación, las autoridades griegas efectivamente llegaron al lugar en el que estaba el barco y al amarrar una cuerda al barco y al estarlo jalando, probablemente terminaron contribuyendo a que el barco se volteara y los migrantes murieron. Ocasionara más. ¿Y Pero las cuántas historias personas se rescataron? son bastante extrañas. Uno lee los reportes y en algunos reportes uno encuentra que las autoridades griegas llegaron a tiempo, en otros reportes no. Entonces, digamos que la hipótesis ahí es un poco difusa. Sí, sí. ¿Y cuántas personas rescataron? Llegaron a rescatar.
No recuerdo exactamente cuántas personas fueron rescatadas, si te soy Al completamente menos sincero. 100, ¿no? Creo que Eh, por lo menos, voy a buscar la información aquí en DW porque seguramente está, y de hecho permítame que agregue también estos datos adicionales que son importantes. De esta forma, la indignación inicial por la tragedia del Mediterráneo perdió fuerza, como decía, y las reacciones de líderes religiosos, el secretario general de Naciones Unidas y miles de manifestantes que en Grecia protestaron contra las políticas migratorias de la Unión Europea se fumaron. Pese a ello, por el caso del Titán, poco a poco han surgido algunos testimonios que acusan a la Guardia Costera griega de haber intentado remolcar el pesquero donde se apretaban entre 500 y 750 personas, muchas de ellas niños y mujeres. Las autoridades correcto. griegas han negado que algo así haya ocurrido, aunque luego el portavoz del gobierno interino señaló a la televisión pública ERT que los guardacostas sí usaron una cuerda para sostenerse y para acercarse al barco para ver si querían ayuda, pero nunca para remolcar la embarcación. Que un debate que suena frívolo si se piensa que solo se rescataron, aquí está el dato, 104 personas con vida, todos hombres, y se desconoce el destino de entre 330 y 580 seres humanos que seguramente pasarán a engrosar la lista de muertos en un mar que es llamado por algunos medios la mayor fosa común submarina del planeta, y ahí me detengo también con usted como especialista justamente en un poco narrar y ubicarnos en lo que es el drama de esa zona, como también puede ser el Darién de este lado, ¿no? En este continente, Sin duda. pero exacto, en ese caso es ¿cuántos dramas encierra esa zona? Recuerdo la última cifra que vi de fallecimientos de migrantes en el mar Mediterráneo rondaba por los 25.000 migrantes muertos en el mar, que es un número Dios, absolutamente alarmante. Dios. Entonces, sí, sin duda alguna, pues como muchos medios lo dicen, puede ser catalogada como la más grande fosa común marítima del mundo. Yo me atrevería a decir más bien que es un cementerio, que creo que es creo que es una palabra un poco más amable, pero pues si tomamos en cuenta que en muchos casos las autoridades de los países costeros europeos, es decir, de Italia, de Francia, de Grecia, de España, en múltiples ocasiones han causado directamente la muerte de los migrantes al deliberadamente no ir a rescatarlos a tiempo, Ujú, pues quizás sí podamos decir que se trata de una fosa común que indica cierta intencionalidad. Y de hecho claro. el caso es bastante curioso, pero curioso no por ser atípico, sino porque de hecho esto ya ha ocurrido antes, ya han ocurrido otros casos, de hecho, cerca de las Islas Baleares o cerca de las Canarias también. En el caso de la Guardia Costera Española, que llega no muy velozmente a rescatar a migrantes que están perdidos en el océano, y en el intento de remolcarlos amarrando una cuerda al bote o al barco en el que están, los remolcan excesivamente rápido y pues esto causa que los barcos se giren y que los migrantes mueran Ujú. ahogados. Esto ya ha pasado antes. ¿Qué implica la norma internacional? ¿Cuál debería ser la respuesta? Y, bueno, las responsabilidades, por ejemplo, en estos casos, ¿sobre quiénes recae? Pues esa es una pregunta muy difícil de responder, inclusive por parte del derecho internacional, porque los estados muchas veces intentan lavarse las manos en términos de responsabilidad, sobre todo sobre todo en un caso como este, ¿no? Que realmente supervivientes hay relativamente pocos. Um, y pues lo que pasa es que generalmente las autoridades intentan reconstruir la historia y contar versiones completamente diferentes a las de los migrantes para un poco lavarse las manos. En el Mm. caso de las autoridades griegas ahora, por ejemplo, y como ha ocurrido también muchas veces en el pasado, de acuerdo con reportes de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch y también de Naciones Unidas, es que las autoridades logran rescatar a algunos de los migrantes que están perdidos en el mar. Eh, es un poco una suerte que no todos mueran. Bueno, ok, logran rescatar a algunos, los llevan a puerto y cuando tramitan su ingreso al país, entre comillas, a través de los centros de acogida para los migrantes, lo que hacen es que les quitan los teléfonos, es decir, secuestran su propiedad privada para que no pueda existir ninguna clase de registro visual, ni en audio, ni audiovisual, de los vejámenes que muchas veces las autoridades cumplen sobre sus cuerpos estando en tierra. Y Mm. esto dificulta en gran medida los reportes y las evaluaciones que también las autoridades internacionales puedan hacer al respecto, porque es muy difícil poder determinar exactamente sobre quién cae la responsabilidad. Si uno sigue los acuerdos de Dublín, que son los acuerdos de la Unión Europea para poder decidir exactamente cómo se tramita la entrada de un migrante de este tipo y de un solicitante de asilo a un país de la Unión Europea, la responsabilidad recae sobre el primer país en el cual tocan suelo los Mm. migrantes que estaban cruzando la ruta, bien sea por el Mediterráneo o una ruta terrestre. Es decir, el primer país al que llegan es el primer país que se encarga
de todo aquello que tenga que ver con su bienestar y con Sí. el trámite de su solicitud de asilo. Pero mientras no toquen Dime. suelo, están a la deriva. O sea, es responsabilidad de cada persona que decide, bueno, a riesgo lanzarse al mar para llegar a otro país. Eso ya depende, porque si el barco entra efectivamente dentro de las aguas territoriales de algún país, pues la Mm, responsabilidad sigue recayendo sobre el país. Las aguas territoriales de un país técnicamente, al menos hasta las 24 millas náuticas, son tratadas como si fueran una extensión del territorio terrestre. De modo que, pues, es básicamente lo mismo que tocar suelo. Así que la responsabilidad recaería, en este caso, sobre las autoridades griegas, y en otros casos sobre las autoridades de otros países, pero si están en mar abierto ya se trata de otra cosa. mm. ¿Cuánta gente alrededor, más o menos, bueno, está desde que hay crisis en esa parte del mundo, que es mucho el tiempo, le ha llegado a Grecia? También para ubicarnos del lado de Grecia, de la situación que se vuelve cada vez más complicada con los migrantes que llegan, por supuesto, y que sí, sin duda, pueden aportar mucho con una buena inclusión adecuada, una buena organización, pero en definitiva también pues implica alteración, obviamente, en una incidencia en lo que es hasta el presupuesto, el orden natural local. Es un drama general, ¿no? Que no termina de abordarse con eficiencia. Pero ¿cuánta gente más o menos ha recibido Grecia? Bueno, yo recuerdo que los últimos números de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que son los números del 2022, es decir, del año pasado, reportaban más o menos unos 18.000 migrantes que habían logrado llegar a territorio griego. Pero si vamos a contar desde el 2014, que es desde más o menos el punto álgido de la crisis migratoria del Mediterráneo, si no me equivoco, son 1.200.000, 1.300.000 migrantes que han llegado a suelo griego. Mm, Son muchísimos. muchísimo, muchísimo. Y sobrepasa también esa cantidad, muchas veces puede sobrepasar la capacidad local, ¿no? De respuesta Pues en algunos efectiva. casos, evidentemente sí, en algunos casos la sobrepasa. También puede ocurrir que los estados no es que no estén preparados, sino que deliberadamente no quieren Mm, prepararse de forma adecuada para poder recibir a los migrantes que llegan. Y de hecho, hablando precisamente del número de migrantes que han llegado, pues también es que llevamos una década en estas, ¿no? De pronto incluso más, si empezamos a contar desde el 2009, porque la ola migratoria realmente empieza un poco más en el 2009, 2010, y no desde el 2014, pues son muchos más. Pero si vamos a contar desde los albores de la crisis migratoria del Mediterráneo, pues realmente como que la dimensión del problema cambia un poco. Es decir, siendo como una línea de tiempo, ha habido ujú, momentos en los que han llegado muchísimos migrantes, como por ejemplo ocurrió entre el 2014 y el 2016, y otros momentos en los que en cambio el número de migrantes ha disminuido mm, de forma astronómica, como por ejemplo sucedió durante los 2 años de la pandemia con el COVID-19, que claro, pues los por países razones europeos, en obvias. particular los de la Unión Europea, aprovecharon la coyuntura de la pandemia para poder cerrar sus fronteras también a la migración por medio del mar o a la migración por medio de otras rutas terrestres, intentando decir, bueno, pues como hay una pandemia y no sabemos si ustedes están vacunados o no, pues no vamos a dejar entrar a nadie. Y eso contribuyó enormemente a un descenso bastante drástico en el número de aplicaciones de asilo, inclusive. Entonces, Mm. hay momentos de momentos, Sí, digamos. te agradezco mucho por haber estado con nosotros y habernos aclarado toda esta información dentro de la desinformación que todavía hay, la imprecisión que todavía hay sobre este drama del naufragio de una embarcación en el Mar Jónico en Grecia, en el que se habla de decenas de fallecidos, alrededor de 750 iban, supuestamente 104 rescatados y el resto, bueno, aparentemente pues han perdido la vida, sin duda, la perdieron y bueno, pasan a engrosar esa lista lamentable de migrantes que huyen desesperados de sus crisis, las crisis de los países de origen, buscando algo diferente, mejor, en este caso en Europa, pero bueno, con algunos agregados que complican, por ejemplo, como la falta de voluntad hasta para poder ayudarlos. Lucas Dauria es profesor asistente de Relaciones Internacionales en la Universidad de La Salle, Colombia, investigador de los estudios críticos de seguridad, las políticas migratorias y del asilo y las teorías contemporáneas de las relaciones internacionales. Mil gracias, profesora. Buenas tardes. Muchas gracias por tenerme en el programa. Buenas A tardes. usted. Vamos a hacer una pausa musical y en breve volveremos. Es Gladys en éxitos hasta las 5. Una